¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Grupo IRD 203, día 25 de febrero. ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Ok, entonces vamos a iniciar la clase. Alonso Tobar Jimena. Presente. Gracias. Andrade Moreno. Presente. Sí. Arana Osorio Benjamín. ¿No? Carrillo Venegas Karime. ¿No? Sebrain Cervantes Maricruz. Presente. Sí. Gracias. Cruz Noyola Alma. Cruz Noyola Alma. ¿No? Presente, profe. Ok. Dorantes Cardoso. Presente. Sí, gracias. García Hernández Gustavo. García Hernández Gustavo. ¿No? Ok. García Zamora Dana. ¿No? González Almaraz Jonathan. González Almaraz. ¿No? Montoya Gómez Jessica Eileen. Montoya. Rodríguez Báez Víctor. Rodríguez Báez. ¿No? Rodríguez Santana Karen Pamela. Presente. Sí. Rosas Carrillo Zaira. Rosas Carrillo Zaira. Presente. Ok. Rosas Vargas Litsi. Presente. Sánchez Becerril Joel. Presente. Ok, gracias. Sandoval Aguirre David Alejandro. Presente, profe. Ok. Sandoval Mendoza Dayana. Sandoval Mendoza Dayana. No. Santiago Juan Irving. Presente, profe. Ajá. Serrano Cano. Serrano Cano. No. Trejo Barrios María de los Ángeles. No. Vargas Hernández Guillermo. Vargas. No. Zamora Jasso. Zamora Jasso. Ok, entonces vamos a continuar con la Perdón que me interrumpa. Es que ya me había pasado. Carrillo. Soy Carrillo. Carrillo. Ah, ok, gracias. Gracias. Sí, ya está. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces vamos a continuar con la parte temática. El tema de funciones pues ya quedó agotado. Ya vimos la parte de las tareas, ya las evalué. Hicieron muy buenos trabajos algunos, otros pues más o menos de acuerdo a sus recursos. Ahora vamos a continuar con la parte del temario. Entonces, si gustan anotar unidad número 4, ya la unidad 4, de acuerdo al temario. Es álgebra vectorial. Álgebra vectorial. Unidad 4, álgebra vectorial. Ok. Entonces, el álgebra vectorial es el álgebra que nos va a enfocar en el estudio de lo que es el concepto de vector, los elementos o factores que constituyen un vector,
y cómo se posiciona ese vector en un eje coordenado, ¿sí? En los planos. Entonces, ¿alguien me puede comentar qué entiende como concepto de vector? ¿Podría ser una recta que va hacia una dirección? Una recta que va hacia una dirección. ¿Qué más? ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Yo, Perla. ¿Mandé? Yo, Perla. Moreno Andrade. Sí, más o menos tiene la idea. ¿Quién más? Se puede presentar mediante un segmento de recta, sí, también. Becerril. Es un elemento que tiene una longitud y que representa una escala con una dirección determinada y en uno de sus sentidos. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Podría ser que tiene 3 elementos, que sería un módulo, una dirección y un sentido? Ok, sí, también es correcto. ¿Alguien más? Ok, entonces vamos a complementar estos conceptos que varios de ustedes han dado, que están en lo cierto, pero vamos a darle más forma a la introducción en concepto de definición. Entonces anotan, por favor, introducción, entre paréntesis vector, punto y aparte, se cierra el paréntesis, punto y aparte. Punto y aparte. Magnitud cuya determinación exige el conocimiento de un módulo, una dirección y un sentido. Magnitud cuya determinación exige el conocimiento de un módulo, una dirección y un sentido. Es decir, por ejemplo, dos puntos y aparte a manera de lista, el desplazamiento, punto y aparte, la velocidad, aparte, la aceleración, aparte, la fuerza, aparte, el ímpetu, ¿sí? Aparte, de manera gráfica, un vector es representado. De manera gráfica, un vector es representado por un segmento de recta. De manera gráfica, un vector es representado por un segmento de recta orientado de un punto inicial a un punto final, o bien desde donde se considera una longitud y el módulo del vector. La dirección del segmento es la correspondiente del vector, y la flecha
en el extremo indica el sentido del mismo. Es decir, si entonces vemos el trazo, ¿no? Entonces aquí vemos un punto de origen y un punto final en donde con una cabeza de flecha nos indica la dirección, va de aquí hacia acá, la cual podemos decir que es vector OA y su módulo representado de esta manera: dirección, sentido, magnitud, es decir, la amplitud, ¿sí? Y el módulo del vector origen del vector A. Si gustan copiarlo, de favor. ¿Ya lo tienen? Entonces aquí vemos que los elementos que contribuyen a la identificación del vector es el origen, el sentido, el punto final, ¿sí? La dirección, el vector A y el módulo de vector origen, vector A. Puede ser vector B, vector C, siempre con letras mayúsculas se van a identificar los vectores. Otra nomenclatura que también pueden encontrar en algún texto, en algún libro, puede ser así, con esta parte resaltada, etcétera, ¿no? O simplemente así como está aquí. ¿Sale? Esto y esto equivale a lo mismo: vector A, vector B, vector B. ¿Vale? Y módulo de vector. ¿Ok? ¿Ya quedó? Bien, entonces punto y aparte. El punto de origen o entrecomillado se conoce como origen o punto de aplicación. Se conoce como origen o punto de aplicación. Y P mayúscula es el extremo del vector. Y P mayúscula es el extremo del vector. Por tanto, la recta en que se apoya se conoce como, con mayúscula y subrayado, directriz del vector. Punto y aparte, nota: un vector siempre se representa por una literal mayúscula. Nota: un vector siempre se representa por una literal mayúscula con una flecha en la parte superior. ¿Sí? Y aquí lo vemos, ¿no? Una letra mayúscula A con la flecha en la parte superior y luego B con la flecha en la parte superior. ¿Sí?
punto y coma. De igual manera, el módulo se puede expresar. De igual manera, el módulo se puede expresar como módulo del vector A, módulo del vector B, módulo del vector C, etcétera, ¿no? Ok, entonces quedó más claro lo que es el concepto de vector, origen, sí, punto de extremo o punto final del vector, sí, segmento de recta, vector indicado, sentido, magnitud, dirección y la representación de módulo. Ok, ¿alguna pregunta? Ok, entonces ahora, ¿qué entenderán por escalar? ¿O qué será un escalar? ¿Qué vendrá siendo lo que se considera como un escalar? Algo que va en aumento. Algo que va en aumento. Puede ir en aumento o en decremento. Por ejemplo, ¿quién dijo eso? ¿Perla? Moreno Andrade. Moreno Andrade. Andrade Moreno, ¿verdad? Sí, Andrade Moreno. Ya le ando cambiando. Ok, entonces, sí, escalar es una magnitud cuya determinación requiere del saber que existen diferentes escalas, ¿no? Por ejemplo, escala Fahrenheit en cuestión de temperatura, escala centígrada, si hablamos de temperatura, ¿sí? Fahrenheit centígrada, si hablamos de posición geográfica, podemos hablar de escala Saffir-Simpson, lo que es el Ecuador, lo que es hablamos de masa, podemos hablar de qué, a ver, de la masa que podemos citar. ¿Qué entienden por masa? La masa es un elemento que nos da cierto peso, ¿no? De cualquier cuerpo geométrico o de cualquier cuerpo. Entonces hablamos de masa, hablamos de un peso. Y el peso se identifica como el gramaje, ¿no? O como qué, como kilo, como tonelada, ¿no? Y ahí nos vamos en una escala, ¿no? Hablando de lo que es el peso. Si hablamos de la longitud, hablamos de la medida del metro, ¿no? Milímetros, centímetros, decímetros, metro, ¿no? Después decámetro, después kilómetro, etcétera, ¿no? Hectárea, etcétera. ¿Sí? Si hablamos de energía, hablamos de kilocalorías, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo? Hablamos de potencia, hablamos de caballos de fuerza, hablando de energía en watts, ¿no? Kilowatts, megawatts, miliwatts, ¿no? ¿Sí lo visualizan? Entonces a eso se refiere con lo que es la escala o escalar. Es una magnitud cuya determinación requiere del conocimiento de su cantidad respecto a una unidad dimensional, que es lo que estamos manejando ahorita con el comentario. ¿Sí quedó claro? Ahora, esos escalares pues se pueden identificar por medio de letras, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Si nosotros vemos que una escala hablando del tiempo, pues un minuto equivale a 60 segundos, ¿no? Y un segundo equivale a ¿qué? Un segundo equivale a ¿qué?
Bueno, ¿sí me escuchan? A una décima de segundo. A una décima de segundo, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, si hablamos de 1 grado centígrado, ¿equivale a qué? A un radiano o a pi radianes o a 2 pi radianes, dependiendo del número de grados, ¿no? Número de grados que se estén manejando de este lado, ¿sí? Hablando matemáticamente. ¿Estamos? Si hablamos de temperatura, temperatura en grados centígrados, ¿no? Escala Fahrenheit o escala centígrada, ¿sí? Si hablamos de aceleración, podemos hablar de metros sobre segundos, milímetros sobre segundos, kilómetros sobre segundos, ¿qué más? Millas sobre segundos, en sistema inglés, ¿no? Etcétera. Y ahí damos una escala, ¿no? Un escalar, una unidad escalar representada por una nomenclatura literal, ¿no? ¿Queda entendido lo que es el escalar? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok, entonces después de eso, de que hayan anotado lo que es el escalar, punto y aparte por lo anterior, el álgebra vectorial se apoya en dos postulados que refieren al vector. Por otro lado, el álgebra vectorial se apoya en dos postulados que refieren al vector. Para efecto de operaciones fundamentales de adición, diferencia, producto entre números reales o escalares. Entre números reales o escalares. Punto y aparte. Primer postulado, dos puntos y aparte. Si dos vectores A y B mayúsculas son equipolentes, si tienen el mismo módulo, la misma dirección e idéntico sentido. Si tienen el mismo módulo, la misma dirección e idéntico sentido. Punto y seguido. Si además consideran el mismo origen o punto de aplicación. Si además consideran el mismo origen o punto de aplicación. Por tanto, son iguales
Es decir, vector A igual a vector B. Y geométricamente se reconoce a dos vectores equipolentes. Y geométricamente se reconoce a dos vectores equipolentes si el polígono que resulta de unir sus orígenes, por una parte y sus extremos por otra, nos dan como resultado un paralelogramo. Punto y aparte. Segundo postulado. Dado un vector A mayúscula, el vector opuesto menos A mayúscula es el que indica el mismo módulo y dirección, pero sentido contrario. Es decir, por ejemplo, entonces en el primer postulado propone dos vectores paralelos equipolentes. Misma dirección, magnitud y sentido. Y el segundo postulado vectores opuestos. Y lo copian, de favor. ¿Ya quedó?
¿Sí quedó? Sí, profe. ¿Mande? Ok, entonces, ¿ya lo tienen? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Bueno, entonces, de los vectores nosotros podemos entender lo siguiente. Anotan después de eso. Punto y aparte. Se dice que el vector permanece sin cambio si se muestra paralelo a sí mismo. Se dice que el vector permanece sin cambio si se muestra paralelo a sí mismo. Es decir, un segmento rectilíneo dirigido con magnitud y sentido, con su punto de aplicación, con su punto de aplicación. Punto y aparte. Se sabe que todo vector tiene su punto inicial. Se sabe que todo vector tiene su punto inicial en algún punto de referencia fijo tomando este punto como el origen de un sistema rectangular, tomando este punto como el origen de un sistema rectangular de coordenadas cartesianas, definiéndose en términos de números reales. Considerando un par ordenado, entre paréntesis x, y, entre paréntesis x, y. Entonces, nosotros podemos decir que en un plano coordenado pueden haber n puntos, ¿no? Y esos puntos dan origen a un vector. Y ese vector puede dar origen a una forma geométrica. Pero entonces nosotros podemos ubicarnos de entrada en dos planos, x y y. ¿Sí? En x hacia derecha es positivo y hacia izquierda negativo. En y es hacia arriba positivo y hacia abajo negativo, con punto de origen, ¿sí? Y bueno, aquí podemos describir n puntos, ¿no? Si por ejemplo decimos 1,3, por decirlo, de manera aleatoria, decimos que aquí es x, y. Entonces 1, aquí es el 1, 3 y 3 unidades. Y aquí ubicamos este punto en el espacio, ¿no? Y aquí está ese punto. Si decimos otra coordenada, por ejemplo,
¿Qué les gusta? 2, menos 3. ¿Sí? 2 en X. Aquí. Menos 3. Menos 3 en Y. ¿Sí? Y entonces si nosotros decimos que podemos unir P subíndice 1 y P subíndice 2, decimos que parte para acá, ¿no? Ya tenemos que una recta, por ejemplo, ¿no? Y aquí estamos ubicando 2 puntos en el espacio, ¿sí? Y esos 2 puntos nos da un origen acá y un fin. En este caso podemos decir que es un vector A, si le queremos llamar vector A, ¿no? Ya tenemos dirección, magnitud y sentido, ¿no? Sentido hacia abajo, magnitud viene desde 3 a menos 3. Ajá. Es decir, que va de positivo a negativo. ¿Sí? Si gustan anotar eso, de favor. Y entonces decimos que el vector se ubica en primer cuadrante y en cuarto cuadrante, ¿no? Si buscamos exactamente el plano X, Y, cuarto cuadrante, segundo y tercer cuadrante, ¿no? ¿Sí lo tienen? ¿Sí se ve? Perfecto. ¿Sí quedó ya? Ya, profe. Ok, entonces por hoy hasta ahí le dejamos. Sería todo, chavos. Ya entramos a la unidad 4, la última unidad del temario. Y ya esto ya es complemento del tercer parcial, ¿no? Si ya no hay más que comentar. Alguien que haya entrado a destiempo para pasar lista, ¿no? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Lo que pasa es que le entregué mis actividades de tarea de tiempo. No sé si aún me las pudiera considerar o ya no. ¿Cuáles son las que entregaste a destiempo? La 4, la 5 y la 6. 4, 5 y 6. Sí, eso es del segundo parcial. De hecho, todavía estamos a tiempo. ¿Ya las entregaste? Sí, ya, profe. Ah, entonces, qué bueno que me dices, porque no he revisado lo anterior. Ahorita revisé la tarea que acabo de dejar, pero qué bueno que me dices para dar otra checada. 4, 5 y 6, ¿dices? Sí, profe. Ah, sí, no te preocupes. Gracias. Sí, ¿de qué? Entonces, ¿alguna pregunta, duda, queja, síntoma? ¿No? Entonces ya no hay nada que abundar. Entonces nos vemos para la próxima. Que tengan Vamos, profe. buen fin de semana. Hasta luego. La próxima, profe. Hasta luego, que les vaya bien.